¿Cómo están? Bueno, este video es para poder explicar un tema que quedó fuera en el tema de reproducción celular, pero es muy útil, sobre todo para aquellos que van a estudiar en su programa figura el tema de reproducción humana, y es la gametogénesis. Cuando hablamos de gametogénesis estamos haciendo referencia a un tipo de meiosis que ocurre para la formación de células sexuales o gametas. A las células sexuales se las conoce como gametas. En el humano, esas células sexuales son, en el caso de los varones, los espermatozoides y en el caso de las mujeres, los óvulos. ¿Dónde ocurre la espermatogénesis? Va a ocurrir en unos órganos que se llaman gónadas. Las gónadas son los órganos del aparato reproductor tanto masculino como femenino en los que se producen gametas y se secretan hormonas sexuales. En el caso de los varones, esos órganos son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Eh, es decir, ambos procesos, tanto en el varón como en la mujer, ambos procesos comienzan con una de las células de esos órganos, y si es una célula de un órgano, es una célula somática, con una célula del órgano de la gónada que sufre un proceso de diferenciación. Entonces, en la pared de esos órganos están las células a partir de las cuales se va a desarrollar este tipo de meiosis. No se lo llama meiosis, porque tranquilamente podríamos decirle meiosis, pero no se lo llama así porque tiene una serie de características que son propias. En el caso de los varones vamos a hablar de espermatogénesis y en el caso de las mujeres vamos a hablar de ovogénesis. Génesis tiene que ver con origen. La palabra génesis significa origen. Como ven, el dibujito, a partir de este punto, es donde se parece, en el caso de los varones, es lo que se parece bastante a los esquemas de meiosis que fuimos viendo. En el caso de las mujeres es bastante distinto. Ahora vamos a explicar por qué. Bien, vamos a arrancar con la espermatogénesis. Como les dije hace un ratito, la espermatogénesis comienza cuando una de las células de la pared del testículo sufre un proceso de diferenciación, es decir, cambia y se diferencia del resto de las células que están en ese órgano y pasa a llamarse espermatogonia. Entonces, una de las células de la pared del testículo sufre un proceso de diferenciación y pasa a llamarse espermatogonia. Ese proceso de diferenciación no altera su número de ploidía. Entonces, si nosotros estábamos hablando de una célula de la pared del testículo, el testículo es un órgano, por ende, esa célula va a tener 46 cromosomas. Es una célula diploide, tiene el material genético completo. Esta espermatogonia va a realizar, mitosis. Y cuando hablamos de mitosis, nosotros sabemos que es un proceso por el cual la célula se divide y da origen a dos células hijas iguales entre sí e iguales a la madre. Entonces, las células resultantes también van a ser diploides. Y esas células resultantes, es decir, las células que resultan de la mitosis de las espermatogonias, se llaman espermatocitos primarios. Como ven acá en el dibujo, también dice que son 2N, es decir, son diploides. Es este espermatocito primario el que va a comenzar a realizar la meiosis. Entonces, si ustedes recuerdan, en meiosis se comienza con una célula diploide y se terminan con células haploides. Bueno, este espermatocito primario va a realizar la meiosis 1 y va a dar origen a dos espermatocitos secundarios. Estos dos espermatocitos secundarios ya no son diploides, porque ustedes recuerden que luego de la meiosis 1, las células resultantes van a ser haploides, porque es una meiosis reduccional. Estas dos células comienzan, cada una por su lado, a realizar la meiosis 2.
Esta meiosis 2 o meiosis ecuacional es la que ocurre sin tener antes una interfase. Por eso sigo manteniendo los 23 cromosomas. El resultado final de la meiosis, tanto la 1 como la 2, va a ser van a ser 4 células haploides que se llaman espermátidas. Acá terminó la meiosis. Comenzó con una célula diploide llamada espermatocito primario. En la meiosis reduccional tuve 2 espermatocitos secundarios y al finalizar la meiosis 2 hay 4 espermátidas que son haploides. Estas espermátidas no tienen ni la forma ni la capacidad funcional de los espermatozoides. Tienen que sufrir un proceso de maduración, un proceso de diferenciación que ocurre en los mismos órganos del aparato reproductor masculino, y luego de ese proceso de diferenciación recién adquieren la capacidad de movimiento, adquieren la forma, que cuando veamos reproductor vamos a ver que tiene una forma específica el espermatozoide, y recién ahí pasan a llamarse espermatozoides. Pero el espermatozoide no es nada más ni nada menos que esta espermátida con un proceso de maduración. Recuerden, la espermatogonia es una célula diferenciada de la pared del testículo que se divide por mitosis y da origen a los espermatocitos primarios. Bien, es bastante sencillo. En el caso de los varones es bastante fácil de entender. En el caso de las mujeres, bueno, acá tienen otro dibujito bastante más claro: espermatogonia, espermatocito primario. Acá comienza la meiosis 1, ¿sí? Acá termina meiosis 2. Tengo como resultado las 4 células haploides que con un proceso de diferenciación dan origen a los espermatozoides. Esta célula tiene que adquirir esta forma, por eso se habla de un proceso de diferenciación o maduración, que termina, diría que el proceso de diferenciación y de capacitación de los espermatozoides termina en el tracto femenino, digamos, en el tracto reproductor femenino, porque se termina de capacitar y madurar para fecundar. En el caso de las mujeres, el proceso es un poquito más complejo. Y la complejidad de la ovogénesis es porque ya comienza ese proceso de diferenciación que hablamos en el caso de los varones. Este proceso ya comienza en la vida embrionaria. Del tercer mes al séptimo mes de gestación, es decir, de vida embrionaria, ya comienza el proceso de diferenciación celular en el caso de las mujeres. Y cuando una niña nace, va a tener en sus ovarios aproximadamente 400.000 ovocitos ahí, con el proceso a medio terminar. Pero nosotras, en vida embrionaria, ya comenzamos a producir los óvulos que vamos a liberar durante toda la vida. Ustedes ya saben que el proceso de liberación de óvulos, de células sexuales en el caso de las mujeres, es limitado, porque comienza cuando la niña tiene su primer menarca, que es la primera menstruación, y termina en la menopausia. Es un proceso que tiene una fecha de caducidad. Comienza en un punto, en una etapa de la vida y termina en otra. Esto no pasa en el caso de los varones. Los varones comienzan a hacer la espermatogénesis en la pubertad y pueden realizar espermatogénesis durante toda su vida. En el caso de las mujeres, no. Vamos a empezar. Vamos a este dibujito que es un poquitito más claro. Ya se ve que hay una diferencia en tamaño y en nombres. Bueno, vamos a intentar explicarlo bastante claro. Una célula de la pared del óvulo se va a diferenciar y va a producir un tipo de células que se llaman ovogonias, ¿sí? Esto ya ocurre en el embrión, a los 3 meses
de vida embrionaria. Este ovogonio, o esta ovogonia, como quieran llamarle, va a realizar mitosis y por mitosis va a dar origen a ovocitos primarios, que también son diploides. Nuevamente, también esto ocurre, en vida embrionaria, en embrión. Este ovocito primario va a comenzar a realizar la meiosis 1 en vida embrionaria, es decir, en vida intrauterina, pero esa meiosis 1 va a quedar detenida en la etapa profase 1. Entonces, el ovocito primario que tiene que comenzar la meiosis 1 va a comenzarla cuando es un embrión, pero va a dejarla detenida en la etapa profase 1. Si ustedes recuerdan qué es lo que ocurre en la etapa profase 1, es cuando se forman las tétradas y se entrecruza, se produce el crossing over. Entonces, ahí quedan detenidos todos los ovocitos primarios. Y al momento del nacimiento tenemos esos 400.000 aproximadamente, esos 400.000 ovocitos primarios presentes en el ovario de esa niña que nace, de ese bebé, esa beba que nace. Y esos 400.000 ovocitos nos van a servir, van a ser los únicos que vamos a tener durante toda nuestra vida. De esos 400.000, no todos llegan a la pubertad. Cuando la niña llega, cuando la joven comienza la pubertad, se activa esa profase 1 que había quedado detenida. Por acción o estimulación hormonal, estos ovocitos primarios van a sufrir un proceso de selección mes a mes y el ovocito primario va a comenzar, los ovocitos primarios van a comenzar a culminar o a darle un fin a esa meiosis 1 que habían comenzado cuando tenían 3 meses nada más de vida intrauterina. Los ovocitos primarios se van a seleccionar, no es que todos comienzan la meiosis al mismo tiempo, sino que se selecciona un grupo de ovocitos primarios y de ese grupo solamente uno va a lograr terminar toda la etapa. Yo voy a hablar solamente de ese que termina la etapa para no marearnos. Después cuando hablemos del ciclo menstrual retomamos este tema. Entonces teníamos una célula de la pared del embrión, por mitosis produce células que se llaman ovogonias. Por un proceso de diferenciación produce ovogonias. Estas ovogonias por mitosis producen lo que se llaman ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios comienzan la meiosis 1, pero se queda detenida en la etapa profase 1. Se produce el nacimiento, se produce la niñez y en la pubertad un grupo, mes a mes, un grupo de estos ovocitos primarios son seleccionados para continuar el proceso. Cuando los ovocitos primarios seleccionados o el ovocito primario seleccionado termina el proceso de la meiosis 1, la meiosis reduccional, acá tengo que reducir el número de cromosomas, se originan dos células. Esas dos células, ambas son haploides, es decir, tienen la mitad del material genético, pero no son iguales en tamaño ni en contenido. De esas dos células resultantes, una se va a llamar ovocito secundario y la otra se va a llamar cuerpo polar o polocito, pero cuerpo polar es mucho más conocido. La diferencia es abismal. El ovocito secundario se lleva casi todo el citoplasma. Toda la maquinaria celular se la va a llevar el ovocito secundario. El cuerpo polar es una célula de desecho, una célula que no tiene capacidad ni posibilidades de sobrevivir. Estas dos células comienzan la meiosis 2. El cuerpo polar va a dar origen a dos cuerpos polares que la pared del ovario las reabsorbe. Y el ovocito secundario va a dar origen a un cuerpo polar más
que también es absorbido por la pared del ovario, y al óvulo, finalmente al óvulo. Pero en este camino, es decir, este camino de el ovocito secundario termine su meiosis 2 y dé origen a un óvulo y a un cuerpo polar, solamente se culmina si el óvulo o si este ovocito secundario es fecundado. Cuando el espermatozoide atraviesa las capas de este ovocito secundario, ese va a ser el estímulo para que el ovocito secundario termine la meiosis 2. Solamente ahí, es decir, solamente si hay fecundación, podemos decir que tenemos óvulo. Si no hay fecundación, este ovocito secundario va a seguir su camino y va a ser eliminado sin haber terminado nunca su meiosis 2. Se elimina en forma de ovocito secundario. O sea, se puede ver a simple vista que la ovogénesis es mucho más compleja que la espermatogénesis, pero si prestan atención no es algo muy difícil. Antes del nacimiento, ustedes ya saben lo que pasaba, yo acá lo voy a terminar de explicar. Antes del nacimiento, una de las células de la pared del ovario sufre un proceso de diferenciación y da origen a ovogonias. Estas ovogonias se dividen por mitosis, ¿sí? Y dan origen a espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios comienzan la meiosis y la dejan detenida en profase 1. Entonces, cuando nace una mujer, tiene en su ovario ovocitos detenidos en la profase 1. En la pubertad, estos ovocitos comienzan o reactivan la meiosis, ¿sí? Y dan origen a un ovocito secundario y a un cuerpo polar. Este cuerpo polar va a activar su meiosis 2, dando origen a dos cuerpos polares más. Son células que no cumplen ninguna función en el cuerpo, entonces las reabsorbe la pared del ovario. Y el ovocito secundario, si es fecundado, va a terminar su meiosis 2, dando origen a un óvulo y a otro cuerpo polar que va a ser desechado también. Bueno, espero que esto les sirva para aclarar algunas cositas. Cualquier cosa me preguntan, ya lo saben.